El drama de las comunicaciones, el ministro nos acaba de decir, el presidente citó a Consejo de Ministros esta mañana para ver personalmente los decretos de conmoción interior. Tiene razón, Felipe. Anoche el presidente Petro comparó la movilización de gazatíes hacia el norte de la Franja de Gaza con lo que él dice es el retorno que habría comenzado de desplazados del Catatumbo, desde Cúcuta. Pero es de esas comparaciones pues que parece no convenirle mucho al gobierno si el presidente mismo está comparando la situación con Gaza. Ministro, ¿me escucha? Claro. A ver, Felipe, perdóneme un segundo. Ministro. Aló, hola. Hola. A ver, Felipe le estaba haciendo una pregunta, ministro, cuando se nos cayó la llamada. Adelante, Felipe. Sí, ministro, yo le preguntaba si realmente se necesitan estos decretos que usted nos ha explicado, y se le pregunto porque anoche el señor presidente, o ayer en la tarde, hizo una publicación diciendo que los gazatíes están volviendo a su zona como están haciendo los ciudadanos del Catatumbo. Entonces, si ya están volviendo, ¿por qué vamos a declarar toda esta situación? ¿Están volviendo o están desplazados? Sí, pero ahí está. Aló, no. Ahí lo escucho, Aló, ministro. Ministro, ahí lo estoy escuchando. No, tiene problema de esto. Sí. Hay un delay. El teléfono del celular es el que tiene problemas, Felipe. No, claro, no. Sí, no, el celular. El ministro es norte santandereano, como usted sabe, y conoce perfectamente la situación del Catatumbo. Víctima también del ELN, pero si ¿no? ya están volviendo a sus veredas, a sus casas, a sus cosechas. Yo eso no lo tengo tan claro, Felipe. Pues obviamente por eso yo estoy haciendo la pregunta, Ricardo, porque ayer la Defensoría dijo que ya vamos en 48.000 desplazados. No, Felipe, es correcto. Felipe, hay líderes sociales del Catatumbo que están en la Plaza de Bolívar, estuvieron en el Parlamento ayer diciendo exactamente lo contrario de lo que dice el presidente. Ayúdenos a volver porque no han podido volver, es la queja de la gente allí en norte de Santander. Bueno, Felipe, lamento haber perdido al ministro, me quedaban un par de preguntas, entre otras, esa comparación del presidente del Catatumbo con la Franja de Gaza. Y la salida de los liberales de la coalición de gobierno, ¿no? Esa comparación, Felipe, la de Franja de Gaza y Catatumbo, yo la hubiese entendido en alguien de la oposición. Me pareció rarísima leérsela al presidente Gustavo Petro, pero él es el que hace la analogía. Son las 7 de la mañana. Sí, pero se abre la discusión, Néstor, se abre la discusión alrededor de la lectura de qué es lo que causa la perturbación que se pretende conjurar con la con el estado de excepción de la conmoción interior, porque pues la Constitución lo que dice es que las medidas que se adoptan tienen que estar estrictamente dirigidas a superar las causas de la perturbación, pero claro que esa es una expresión muy amplia, y entonces uno puede decir, como está diciendo el gobierno, que las causas de la perturbación son pues unas causas sociales estructurales, que no hay carretera, que los jóvenes requieren educación, que hay que mejorar la comercialización de los productos lícitos del Catatumbo, etcétera. Pero pues yo quiero ver la discusión en la Corte Constitucional, porque francamente me parece que eso abriría una posibilidad de declarar estados de excepción con una lectura, digamos, que es distinta a la que ha sido tradicional. Que lo que acaba de anunciar el ministro, ¿se lo tumba o se lo puede tumbar la Corte? Pues a mí me parece que va a generar, es una interpretación sin duda problemática de que uno pueda, por ejemplo, decretar un impuesto en conmoción interior y decir que es para financiar una carretera que, como sabemos, se va a terminar haciendo dentro de, 10 años, porque en ese caso pues es evidente que eso no está, Héctor, inmediatamente dirigido, Héctor, a confrontar. Además eso estaba previsto antes de la conmoción interior. El plan Catatumbo existe antes de la conmoción interior. Esa carretera. Claro, y por ejemplo, ponerle o no ponerle plata es una decisión política que debe adoptarse, a mi modo de ver, en la discusión del presupuesto general de la nación, no a través de conmoción interior. Paola, esa carretera transversal del Catatumbo o transversal de La Paz y las variantes y los anillos viales que anuncia el ministro, ¿eso está concesionado?
Claro, todo, y es la deuda que tiene el Instituto Nacional de Vías, el INVÍAS, con ellos, que son más de 5.700 cuentas por pagar que superan $1 billón de todas las concesiones que están en dificultades financieras hoy, y a las cuales el propio gobierno, es decir, el INVÍAS, no les ha girado la plata. Fue la alerta que hizo hace apenas la semana pasada la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y están estas dos vías neurálgicas justamente para el Catatumbo, la transversal del Catatumbo y la variante San Francisco-Mocoa. Son ellos mismos la causa del problema. Luego, como dice Héctor, ¿esto cómo se puede justificar constitucionalmente diciendo que es algo externo cuando es ellos que no giran la plata? Es la Corte Constitucional la que seguramente tendrá la última palabra. Claro. De momento les sugiero a quienes están pensando juegos de suerte y azar a través de plataformas digitales, habrá impuesto extraordinario. A quienes van a hacer trámites en una notaría, habrá impuesto extraordinario vía timbre. Y tercero, empresas de minería, de carbón y de petróleo van a tener que pagar un impuesto adicional. El gobierno espera recoger $1 billón, es la cifra que da el Ministerio de Hacienda. Andrés. Y yo estoy de acuerdo, Néstor, en que el Catatumbo necesita una gran intervención, una gran transformación de carácter social, productiva, infraestructura, lucha contra la pobreza. Todo eso está bien y estamos de acuerdo. Pero nada de eso va a ser posible, Néstor, si la región la siguen controlando los grupos armados al margen de la ley. Nada de eso va a ser posible si el que ejerce la soberanía en la práctica en la región es el ELN o las disidencias de las FARC o algo así. Por lo tanto, primero que todo, no digo que esto sea lo único, pero primero que todo, yo pensaría que esa plata tiene que ir dirigida a dotar a las fuerzas militares, a la policía y a las autoridades civiles de todos los recursos que necesiten para ejercer ahí la soberanía del Estado colombiano. ¿Usted cree que un gobierno de izquierda, aunque seguramente eso también es cierto, un gobierno dirá nuestra prioridad para el Catatumbo es estrictamente militar? No. Obviamente, es muy difícil, es muy difícil para ellos porque eso va contra sus premisas, pero yo creo que la situación la tienen pero en todo caso sí es pero el ministro Cristo fue aquí muy claro, María Consuelo, que el ELN extorsiona contratistas. Claro, pero también nos dijo que esa es una de las fuentes de rentas ilegales, los delitos que tienen que ver con la contratación pública. Eso lo conocemos no solo en el Catatumbo, sino en Arauca. Entonces, sí sería muy inocente el gobierno irrigar unos recursos para que terminen en manos del ELN. Eso sí sería la pero peor trampa. Aquí el ministro Cristo, María Consuelo, fue muy claro. Aquí el ministro Cristo fue muy claro en decir que la decisión era golpear frontalmente al ELN. De hecho, me parece que utilizó una expresión bastante dura, a la cual le aplaudo, y es: se le fue al ELN la última oportunidad de paz que tenía. Si no firmó la paz con el primer gobierno de izquierda, y decidió ser simplemente una BACRIM narcotraficante, pues que asuman las consecuencias. Y aquí lo que nos anunció es básicamente: vamos a cortar el chorro más importante que para ellos y para todos los actores ilegales del Catatumbo es la coca. Para eso, por supuesto, se necesita esa acción militar, acción de fuerza, igualmente de control territorial. Pero yo sí le pregunto a los compañeros que consideran que aquí que no se podría destinar los recursos de ese impuesto extra de la conmoción interior para hacer una vía o para traer temas de inversión en el Catatumbo. Pero ¿cómo vamos a sacar al Catatumbo de la economía ilegal y de la guerra? No es que no esté de acuerdo, Héctor, es que constitucionalmente los decretos extraordinarios y la conmoción interior no son para obras que puede hacer el Estado en unas condiciones ordinarias, normales. La llegada del Estado se hace vía ordinaria, no vía extraordinaria. Eso es lo que yo no creo que haya discusión, por supuesto, como lo han dicho Andrés y otros, y todos, pues creo que obviamente el Catatumbo requiere una intervención social profunda, y que hay que hacer no solamente obras de infraestructura, sino llevar servicios sociales básicos de calidad, como el de educación, que es muy deficiente, y promover el cultivo de productos lícitos y ayudar a que se puedan comercializar en condiciones
justas, etcétera. Toda esa larga lista, de eso no hay duda. La pregunta es si esas intervenciones sociales que responden a problemas estructurales de la sociedad colombiana se pueden atender por vía de decretos de conmoción interior. Miren, Néstor, yo creo que hay un marco, digamos, para el análisis de este tema en particular del decreto, Héctor, de los impuestos. Se lo digo con mucho respeto, es discusión de abogados constitucionalistas, ¿no? Eso pero nos corresponde a todos, porque finalmente se decide, y es una lectura de, bueno, es efectivamente la ausencia de una carretera lo que genera un conflicto de esta manera. Me dirán, no, pues esa pregunta es muy simplista porque es el conjunto de circunstancias y de ausencias sociales, si se quiere. Pero mire, Luis Ernesto, permíteme responderte, déjame responderte la pregunta que haces, y es: ¿esto está relacionado con las causas que originan el conflicto en el Catatumbo? Y la respuesta claramente que debe responder la Corte es sí. No. Porque la razón por la cual el Catatumbo solo tiene y está controlado por economías ilegales es porque la economía legal no ha llegado, porque no hay vías, porque no hay inversión social, porque no hay educación, porque no hay absolutamente nada que el Estado haga distinto a mandar de vez en cuando unos soldados. Y la otra pregunta que se debe responder la Corte Constitucional es: ¿la plata que se está recaudando a través de impuestos es correcta para esa destinación? ¿Y por qué no lo hacen simplemente con el presupuesto general de la nación, la plata que ya tienen? Y la respuesta es: no tienen plata, están recortando en todas partes, como anunciaron ayer en Bogotá, en el metro y demás. Entonces tienen que tener una fuente extraordinaria si quieren atender una emergencia extraordinaria. Pero esa es una discusión pero esa es una decisión política que también hay que respetar, ¿no? Porque digamos, la expresión "no tienen plata", ahí sí es el resultado de unas decisiones políticas, de una del Congreso, por ejemplo, en la que decidió no aprobar estos impuestos. Esa es una decisión política que seguramente la Corte también valorará, porque efectivamente se intentó. No le vamos a echar la culpa a la a la falta de plata. Asumamos que falta plata, como efectivamente falta plata para fortalecer a la fuerza pública, eso no está ligado no sé si necesariamente está ligado a la conmoción interior o no, pero lo que digo es, esa decisión, esa situación responde a una actividad ordinaria del Congreso de la República, que yo creo que hay que respetar en el análisis que se haga de la constitucionalidad de esta norma. Pero miren esto, déjeme decirle esto rápido. Hay una sentencia que les invito a que tengan presente, que es la sentencia 876 del año 2002, es de octubre del 2002, que es, entre otras cosas, la última conmoción interior que quedó viva, ¿no? Y en esa sentencia se revisó cuando se decretó el impuesto al patrimonio, recién llegado Uribe, cuando se decretó el impuesto al patrimonio. Es la última vez que se ha decretado un impuesto por la vía de la conmoción interior. Y ahí pues se hace todo un análisis, pero respecto de la destinación de los recursos, es evidente que la Corte ahí es muy enfática en que los recursos son para el fortalecimiento de la fuerza pública y para la política de seguridad en ese momento de muy seguridad. Bien, 7:33 minutos. Aurelio, la última. Sí, gracias, Néstor. Pero yo tengo una diferencia muy fuerte frente al tema de los impuestos, Néstor. Porque la verdad es que al final de cuentas no sabemos cuánto es lo que se va a recaudar al fin en materia de impuestos. 1 billón de pesos, hay dijo Hacienda de momento. No, pero es que sí, 1,063 billones, dijo la ministra Juanita Villaveses. Pero hay cosas como esta, Néstor. Cuando usted busca distintas fuentes de cuántos son los ingresos reales que tienen los 15 operadores de apuestas online en Colombia, encuentra toda clase de cifras, que 35 billones, que 10 billones, eso no está claro. ¿Cuánto es exactamente el ingreso y a qué ingreso se le va a aplicar ese 19% de IVA? Ahora bien, dijo el ministro Guevara una frase que es realmente un poco inapropiada para un gobierno que se autodenomine de izquierda. Vamos a aplicar impuestos tipo IVA. El impuesto tipo IVA es un impuesto realmente... Pero sí, yo sé, Aurelio, regresivo. Creo que se refería, no es IVA técnicamente, se refería a que... Sí, pero son impuestos indirectos. Claro, pero son impuestos indirectos, son impuestos regresivos. Es decir, después de que se recaude ese impuesto, el sistema tributario colombiano va a seguir siendo más inequitativo, porque los impuestos indirectos tipo IVA van a ser superiores a los de renta. Y sobre eso una pequeña referencia. El IVA no es al timbre, el IVA es, por ejemplo, a los juegos de suerte y azar. No, pero el timbre es un impuesto indirecto. Pero el timbre es un impuesto indirecto. Pero el IVA
a los juegos de azar es un impuesto indirecto. Y cuando usted estudia la estructura de un sistema tributario, usted encuentra que los impuestos indirectos son superiores a los de renta, a los de patrimonio, a los directos, encuentra que es un sistema totalmente inequitativo. Y esto lo va a agravar. Y algo que vale la pena traerlo a referencia, cuando se decretó el impuesto extra de la seguridad democrática, no fue tipo IVA, fue al patrimonio líquido, sí, claro. O sea, fue un impuesto directo. O sea, que apareció un gobierno de derecha poniendo un impuesto menos regresivo que el gobierno llamado de izquierda. El impuesto al patrimonio, que efectivamente fue el gobierno Petro el que volvió permanente, era originalmente un impuesto temporal. Son las 7:36 minutos.